Buenos días. Muchas gracias, Domingo, y muchas gracias a Les Entretiens de Royaumont por habernos permitido hoy estar aquí ante todos ustedes. Me toca moderar un panel de altísimo nivel, con lo cual yo poco tengo que moderar. Es decir, que simplemente lo que voy a dejar de una forma quizás ordenada, que mis compañeros de mesa expongan brevemente sus ideas y luego quizás entre nosotros pues abramos un pequeño debate y también, obviamente, si ustedes quieren participar, pues estaremos encantados. Me da la impresión de que en todo lo que hemos oído esta mañana, quitando quizás que no le veo a José Luis San Pedro, que quizás a lo mejor se ha ido, son todo buenos propósitos. Quizás José Luis aterrizó con números y siempre los números tienen la ventaja de que nos llevan a la realidad y, por lo tanto, pues la realidad nos saca de estas ideas así más generales. Básicamente estamos en un contexto europeo muy complejo porque quizás nadie lo ha dicho, o yo al menos no lo he oído, pero en lo energético y quizás también a lo mejor en otros aspectos, Europa es el conjunto de islas. Son varias islas, quizás 27 islas, si contamos toda la Unión Europea, 27 islas energéticas que quieren desde Bruselas lanzar una política común donde se entran las industrias y donde entran los consumidores y, por tanto, y como no, los reguladores. Y básicamente todo se mueve alrededor de tres conceptos que el embajador, esta mañana, el embajador de Francia en España nos puso encima de la mesa, que luego se ha ido repitiendo. Básicamente estamos jugando con tres conceptos que son la seguridad energética. No todos los países europeos somos iguales desde el punto de vista de la seguridad energética. Otro, la competitividad de los precios, que es algo que flota en el ambiente, y sin una energía competitiva es imposible tener una economía competitiva. Y finalmente el equilibrio ecológico con todo el tema de las emisiones de CO2 y todo el problema que hemos oído del mercado de emisiones que no acaba de funcionar. Entonces, en este contexto me da la impresión de que, al menos desde el punto de vista económico, como dicen los clásicos, la gente, las empresas, las personas respondemos a incentivos. Quiere decir que si no hay incentivos, malamente podrá haber una política energética o una política económica energética común. Sin más preámbulo, y dado que Domingo San Felipe ya presentó a esta mesa, digamos, tan relevante esta mañana, yo quizás voy a hacer, en lugar de ir de derecha a izquierda, voy a ir de izquierda a derecha, si me lo permiten. Y entonces vamos a hacer un pequeño recorrido que les pido a mis amigos y colegas hoy aquí que hagan una breve descripción de lo que ellos quieran decir. Creo que hay un panel de personas que es bastante complementario. Vamos a tener visiones desde el punto de vista del gas, desde el punto de vista eléctrico, incluso desde el punto de vista de transporte. Y yo le pediría a Monsieur le pediría que arrancara. Me ha dado esta mañana este informe que ha presentado el presidente francés, François Hollande, Énergie, l'Europe en réseau. Creo que es la primera vez, al menos que yo veo desde un gobierno europeo, que se plantea una idea de una Europa energética común. El informe, según me comentaba el señor Dardebé, se publicará, está en francés, pero en este verano estará también en español, y creo que es una buena oportunidad para que cuando llegue a sus manos, o quizás desde Internet, lo puedan leer. Entonces, si me permiten, arrancaremos desde la izquierda brevemente y luego, entre los que aquí estamos, abriremos el debate, obviamente, con todos ustedes. Ça va être plus confortable pour l'orateur de s'exprimer dans des conditions où il sera un peu moins empêtré dans les fils et dans les micros et dans les Wi-Fi et dans toutes les ondes qui règnent dans cette salle. Donc je disais que le rapport que j'ai remis à François Hollande le 23 février dernier,
il a été bâti d'abord par une méthode qui est une méthode européenne. Moi, je me suis inspiré, je suis en dehors de mes responsabilités de secrétaire général et membre du directoire de EDF, je suis professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et je suis professeur aussi au Collège d'Europe de Bruges. Et j'ai souhaité utiliser une méthode des pères fondateurs de l'Europe qui consiste d'abord à aller voir les voisins européens et savoir de quoi on parle. Parce que ce matin, vous l'avez peut-être perçu à travers l'intervention de Philippe Varin, quand on parle de transition énergétique en Europe, on emploie tous le même mot, mais on n'y met pas le même contenu. Au nom de la transition, nos amis allemands arrêt du nucléaire. Nous, en France, on met un pourcentage inférieur à la part réelle, avec les éléments à vérifier en 2025, comme le président Varin l'a dit ce matin. Et puis, dans d'autres pays, au contraire, la transition, c'est le redémarrage du nucléaire. Les Anglais et d'autres. Et donc, on voit bien que derrière les mots, de quoi parle-t-on? Et l'intuition, ou plutôt l'idée générale de mon rapport, c'est de dire qu'il y a un domaine de coopération partagé, historique, naturel, dont Mme Ordonez a parlé tout à l'heure, c'est les réseaux. Nos différentes transitions énergétiques, nos différents mouvements vers une énergie décarbonée en Europe passeront par des réseaux. La transition vers plus de renouvelables, ce n'est pas l'autarcie énergétique, ce n'est pas des moyens à l'usage limité d'une ville, d'un territoire, d'une collectivité. Ça suppose, pour avoir un prix de marché efficace, des échanges par-dessus les frontières. Et donc, il n'y a pas contradiction entre l'idée d'avoir un marché intérieur, des échanges commerciaux entre les pays, d'avoir une stratégie vers les renouvelables et d'ordonner, d'organiser tout ça autour des infrastructures, c'est cohérent. Et juste avant d'intervenir, je regardais mon smartphone et je regardais les prix de marché sur le marché spot à 12 heures entre la France et l'Espagne. À 12 heures, le prix de marché était de 65 € le mégawatt en Espagne, de 40 en France. Ça veut dire que oui, il y a intérêt, et votre pays, pour nos amis espagnols présents ici, l'a souvent revendiqué d'avoir des interconnexions, mais les interconnexions participent aussi d'échanges, parfois dans le sens France-Espagne. Et donc, il est important, tout à l'heure vous évoquiez, Monsieur le Président, le fait qu'il fallait résoudre les îlots énergétiques. C'est une priorité. La péninsule ibérique ne peut pas rester avec des frontières naturelles, certes, qui soient des obstacles à sa participation pleine et entière au marché européen. Et en même temps, ce marché européen, il va fonctionner selon des règles d'équilibre, de prix, de disponibilité, de météo. Si l'hydraulique espagnole est favorable, l'Europe du Nord en profitera. Et si le prix du nucléaire français est positif, il bénéficiera aux consommateurs espagnols. Donc c'est toute cette idée-là qu'il faut remettre dans le débat. Alors pourquoi il y a un enjeu, et tout à l'heure Mme Ordonez le précisait, c'est qu'on a un enjeu en volume d'investissement. La Commission européenne en 2013 nous dit sur les réseaux de transport, de distribution, électricité-gaz, il faut de l'ordre de 600 milliards d'euros d'investissement. 400 pour la distribution, 200 pour le transport. C'est des chiffres conséquents. Si on regarde l'enveloppe du plan Juncker, au total sur les 300 et quelques milliards du plan Juncker, la partie énergie fera au mieux, si l'effet levier fonctionne, 120 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un écart entre l'effet maximum du plan Juncker et la réalité des investissements. La conviction que j'ai, c'est qu'on n'arrivera pas à régler ces investissements uniquement par l'effort des États, qui sont de plus en plus impécunieux. On n'arrivera pas à le régler par l'effort des entreprises. Vous évoquiez fort justement que la situation des entreprises aujourd'hui supposerait un modèle européen, supposerait des règles de financement, supposerait une visibilité. Et je pense qu'il faut réfléchir collectivement, Français, Espagnols et autres Européens autour de la table, à la manière de flécher des investissements privés vers les infrastructures. Ça peut être fait de plusieurs manières. Dans mon pays, il y a une réflexion engagée par le président de la République, le ministre de l'économie, sur des règles visant à ce que les fonds qui sont placés auprès des structures d'assurance puissent aller vers les investissements. Il y a d'autres éléments. Le ministre français des Affaires européennes a évoqué récemment le fait d'avoir un livret d'épargne individuelle permettant aux citoyens de placer son épargne privée sur les réseaux. Il y a différentes hypothèses. Mais il est clair qu'on ne pourra pas ne pas renverser la table, ne pas avoir une approche extrêmement dynamique qui va échapper aux règles classiques. Tous les systèmes de rémunération actuels des gestionnaires de réseau, transport, distribution, sont complètement dépassés par les besoins et par les règles actuelles de régulation et de financement. On a évoqué aussi tout à l'heure le fait de passer, vous l'évoquiez aussi madame, à une dimension plus européenne. C'est
évident sur les infrastructures. L'Europe, elle est née, on l'oublie souvent, on parle souvent de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais avant la CECA, il y a eu des moments forts. Les Français et les Espagnols, il y a un siècle, ont commencé à relier les réseaux par-dessus les Pyrénées. Et puis en 1951, en février 1951, il y a la création de l'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité. Donc, le charbon et l'acier n'ont pas été le premier élément de coopération industrielle et énergétique. L'électricité l'a été bien avant. Il faut peut-être renouveler tout ça aujourd'hui et se dire qu'il y a un espace de collaboration évident autour des réseaux. Alors simplement, les réseaux, pas uniquement, et c'est le bémol que je porte dans mon rapport, sur les réseaux de transport, les grands réseaux de gaz ou les grands réseaux d'électricité. C'est important, mais aujourd'hui, la révolution énergétique, ça n'a pas été dit jusqu'à cette heure dans cette salle, elle va porter surtout et essentiellement sur les réseaux de distribution, les petits réseaux de proximité. Pourquoi ? Parce que ces réseaux de distribution qui étaient dans une logique verticale, qui arrivaient jusqu'aux consommateurs, jusqu'aux clients, aujourd'hui, c'est de formidables outils de collecte. Les énergies renouvelables, elles sont disséminées dans les territoires, elles sont décentralisées. Et donc, techniquement, relier ce qui est le cas en France, je n'ai pas le chiffre pour l'Espagne, 350 000 sites d'énergie décentralisée, c'est une gageure, c'est un pas technique, technologique à franchir pour lequel les réseaux n'avaient pas été programmés. Ça supposera une coopération européenne, ça supposera de ne pas affronter ces défis seul avec sa technologie, ses industriels nationaux. Il y a un espace de coopération que l'Europe doit saisir. Dans le rapport, j'évoque le terme Apollo de l'énergie. Je pense que l'Europe doit avoir un rêve, avoir une projection là-dessus, et les réseaux de distribution notamment peuvent en faire partie. Il y a énormément de domaines de recherche et développement qui doivent être aussi mutualisés. 4 domaines prioritaires: le stockage de l'énergie, plus d'intermittence, plus d'énergie renouvelable, c'est la nécessité d'avancer de manière commune, et là aussi pas uniquement pays par pays, mais par un vrai programme communautaire de recherche et développement. Le transport propre, la mobilité propre, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui aussi encore, mais c'est stratégique. Aujourd'hui, la part du transport comme émetteur de CO2 dans l'Union est énorme et considérable. Nous devons encourager les véhicules électriques au gaz, à hydrogène. Je propose dans mon rapport qu'on crée des autoroutes vertes en Europe. Mon rêve, c'est que de Madrid, on puisse aller à Copenhague avec une voiture électrique, mais pour ce faire, il faut des bornes de recharge. Si je n'ai pas de borne de recharge, je vais être en panne à hauteur de Barcelone, et mon rêve européen d'aller à Copenhague ne pourra pas se réaliser. Et donc, on voit bien qu'il y a des projets qui doivent parler aux citoyens européens. Vous évoquiez, madame, les marchés de capacité. C'est des sujets très techniques. Et je ne suis pas sûr que l'électeur de Madrid soit réenchanté sur la politique énergétique européenne si on lui parle de marché de capacité. Il faudra que l'Europe, nos décideurs, nos politiques, aient une vision qui embarque plus le citoyen. Le citoyen européen, aujourd'hui, il a besoin de sujets concrets. Créer des corridors autour des mobilités innovantes, autour des transports propres, pourrait en faire partie. J'évoque aussi dans mon rapport une création, une institution qu'on pourrait créer, enfin plusieurs institutions, mais j'en citerai 3. Vous savez que sur le projet de ligne France-Espagne, on a eu beaucoup de difficultés d'acceptation en Catalogne du Nord comme en Catalogne du Sud. Tout simplement, me semble-t-il, parce qu'on n'a pas assez impliqué les élus locaux, on n'a pas assez impliqué les décideurs, et on a géré beaucoup de ces grands dossiers d'interconnexion de capitale à capitale. Je pense que si, sans tabou, on crée des fonds de dédommagement pour les territoires traversés par les grands réseaux européens, ça serait une manière extrêmement transparente, impliquant les élus au plus près du terrain et peut-être participant à une meilleure acceptation. Je propose de créer au niveau européen un forum européen des territoires. Je pense qu'aujourd'hui, en Espagne, en France et ailleurs, il y a des projets qui viennent des collectivités, des mairies, des régions. Comment on partage sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas? Comment on fait un retour des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques? Tout ça, ça pourrait être fait au niveau européen. Pour l'instant, on raisonne plutôt à la maille de chacun des pays et avec une très grande myopie par rapport au succès, aux échecs des voisins. Et troisième idée, et vous retrouverez là ma casquette d'enseignant et de professeur, je propose la création d'un collège d'Europe de l'énergie, c'est-à-dire d'une structure d'enseignement qui, au niveau européen, nous amènerait à avoir
tous les ans 300 ou 400 jeunes formés de toutes les nationalités sur la complexité, les incertitudes de la transition énergétique qui sont réelles. Et aussi, Madame Ordonez évoquait les changements des industries. Il y a sans doute demain un besoin de formation continue pour les collaborateurs des grandes entreprises énergétiques qui vont être obligés de changer, de muter dans les années qui viennent. On voit que la restructuration va sans doute frapper lourdement les entreprises du secteur. Il faut la préparer, l'anticiper par un travail ensemble. Merci. Bueno, muchas gracias, Monsieur Derdebe. Ha puesto un concepto para mí muy sorpresivo encima de la mesa, que es la socialización de la energía. Me veo votando en las próximas elecciones cómo tiene que ser la distribución energética en Europa. Si es complicado ya poner de acuerdo a los gobiernos, a las compañías, a los partidos políticos y a los grandes consumidores, veo yo que, tengo una casa en el Ampurdán, veo yo que en aquella zona, si preguntamos a las personas qué es lo que piensan de esto, se puede encontrar con 2 millones de opiniones distintas. Muchísimas gracias. Seguimos la ronda y le pediría al señor Bessy si nos hace brevemente un panorama desde ese punto de vista. Limitera un peu le dialogue peut-être, mais en ce qui me concerne, c'est une vision très différente. Ce qu'on m'a demandé, moi, c'est plutôt de parler de la vision de la filière des entreprises de services dans le domaine de l'énergie, la conséquence mondiale de la baisse brutale du prix du pétrole et puis du prix des matières premières qui dure maintenant depuis 2 ans pour tout ce qui est minier et depuis presque 1 an pour ce qui est pétrolier. Et mon groupe international SOS est un groupe qui est spécialisé dans la fourniture de services médicaux et de sécurité aux entreprises multinationales à travers le monde et en particulier pour leurs employés dans les sites compliqués et les pays difficiles. Et donc, on accompagne ces entreprises depuis une trentaine d'années dans ce domaine. Et aujourd'hui, 1/3 de notre activité mondiale est pour les entreprises minières, gazières, pétrolières, en intervenant sur plus de 800 sites dans le monde où on gère la totalité de ce qui se passe sur le plan médical afin d'aider ces entreprises à maintenir la continuité de leurs opérations. Ce qu'on a vu, nous, depuis... on avait déjà vu avec le secteur minier, mais on le voit avec le secteur pétrolier, c'est que la réponse du secteur pétrolier et gazier à la crise a été beaucoup plus rapide que dans le minier. Et c'est un impact qui est assez surprenant par les conséquences qui sont extrêmement diverses. Alors en passant de 105 à 110 $ à 55, 60, 62 aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une baisse de l'ordre de 45% du prix. Et quelles ont été les conséquences? Il y a des conséquences très rapides dans la chaîne qui sont aujourd'hui des conséquences en matière d'investissement, grosso modo une diminution de l'ordre de 15% des investissements, beaucoup de licenciements. La chaîne au niveau des entreprises productrices, peu de licenciements, mais dans toute la filière de services qui est considérable autour des entreprises productrices, des licenciements très importants, et les leaders du marché comme Schlumberger et Liberton ont maintenant, on parle de dizaines de milliers de licenciements dans la chaîne. Et un autre élément important, c'est que de la même façon que la production avait créé une grosse inflation, l'augmentation de la baisse du prix est en train de créer une désinflation extrêmement forte. Et on voit une baisse des salaires, une baisse qui est demandée à toute la chaîne de production. À travers cette réaction rapide, on voit aussi une réaction très contractée. C'est-à-dire que si on regarde ce qui va se passer en matière de production, dans le drilling, on pense que le nombre de plateformes de drilling ne va diminuer que de l'ordre de 15%, ce qui est 12 à 15% l'an prochain, ce qui est très inférieur à la baisse du prix qui est de 45%.
Donc pas une conséquence considérable. En revanche, ça a un impact énorme sur tout ce qui est l'exploration frontière. Là, on voit des arrêts brutaux. Exxon Karachi, en Arctique, la plupart des projets sont arrêtés, la mer de Barents, la mer de Beaufort, au Greenland. On voit, ça a un impact très fort aussi pour un certain nombre de régions, pour l'Afrique de l'Ouest, où on voit l'offshore très profond arrête beaucoup de projets, si ce n'est tous, au Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Le Brésil, en Amérique latine, souffre très réellement en ce moment, et beaucoup de projets dans d'autres pays d'Amérique latine où il y avait une véritable expansion. On le voyait en Colombie, on le voyait, le Mexique continue, mais un vrai ralentissement au Brésil. Et enfin, en mer du Nord, qui est très coûteux en production, on voit que 85% des nouveaux projets en mer du Nord sont remis en cause. Donc un véritable impact sur l'offshore frontière. Et donc ça va créer des vraies difficultés pour les émergents producteurs. On voit que ça va avoir une conséquence réelle en Afrique, en Russie, au Brésil. Mais en même temps, on voit une très forte réactivité, parce que vous avez deux pays qui sont devenus d'énormes producteurs, le Canada et l'Australie, qui, soudain, ont un grand nombre de leurs projets qui étaient plus rentables. Il leur fallait des projets de l'ordre, avec un cours de l'ordre de 80-100 $. Mais en l'espace de 15 mois, à travers la dévaluation de leur monnaie, les deux pays ont vu des dévaluations de monnaie de plus de 20%, et à travers la baisse des prix dans toute la chaîne de la production de l'énergie, leurs coûts ont diminué de l'ordre d'un tiers. Donc brutalement, s'ils avaient besoin de 100 $, à 65, ils fonctionnent. Et donc, on s'aperçoit que ces deux pays vont continuer à produire beaucoup, ce qui fait qu'il va pas y avoir un gros ralentissement de la production. Et ça crée un vrai paradoxe, parce que dans l'industrie de l'énergie qui a été rappelée pendant toute la matinée, qui est une industrie de long terme où il faut mettre en place des politiques structurantes, et en particulier des garanties de prix à moyen terme ou long terme, si on veut qu'il puisse y avoir des investissements. La baisse du prix du pétrole aujourd'hui est en train de remettre en cause les deux facteurs. Vous avez parlé de trois facteurs tout à l'heure. Ça améliore la compétitivité, mais évidemment, ça remet en cause le facteur de sécurité, puisque les gros producteurs actuels vont devenir encore plus gros producteurs. Et ça remet en cause toute la politique d'énergie alternative, donc l'écologie, qui est évidemment moins rentable avec un pétrole qui a baissé. Donc on se retrouve avec un paradoxe très fort, c'est que la baisse du prix du pétrole, qui va aider à la relance de l'expansion en Europe, qui est un facteur fort pour le redémarrage de l'expansion, est en même temps un facteur extraordinairement de risque aggravé pour la réorganisation de la production énergétique en Europe. Merci. Merci bien, Monsieur Bessi. José María Egea, adelante. De todas formas, se puede hablar desde aquí, el que quiera. Lo que me dicen desde arriba es que hay que esperar un poco antes de empezar a hablar. Bueno, o sea, buenos días. No hace falta levantarse si no se quiere. Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por la invitación a esta jornada. Y segundo, mi felicitación por las jornadas, incluso me atrevería a decir por el éxito en el nombre de la apuesta vertebradora para la unión energética. Los países que somos más periféricos siempre hemos creído en ello, sobre todo los que procedemos más del mundo del gas, que hemos visto siempre un mercado mucho más evolucionado que el eléctrico. Ahora comparto los dos mundos. En cualquier estratégica que se haga, y energética en particular, se debe tener en consideración por la situación de partida, la coyuntura actual. Y la coyuntura actual, en los que llevamos ya muchos años, pues es especialmente relevante. Salimos de una crisis, o estamos saliendo de una crisis financiera y económica de grandes dimensiones, que ha ido acompañada de una importante reducción de la demanda,
hemos convivido con el desarrollo del gas no convencional en USA, que ha sido algo que ha cambiado no solo el panorama americano, sino que empieza a cambiar el panorama de otros países y especialmente europeo. Tenemos ya muestras de los resultados de la política energética de clima para el año 2020. Tenemos ya muestras significativas de una altísima penetración de las renovables en determinados países, con sus aspectos positivos y negativos. Una ausencia total de señal de CO2 en el mercado. Un escenario de bajísimo funcionamiento de la potencia firme y un escenario también de caída de precios del petróleo y del carbón, que es también importante a la hora de tomar decisiones de inversión. Adicionalmente, y como luego me referiré un poquito más al caso del gas, las incertidumbres generadas en la Unión Europea por la crisis Ucrania-Rusia pues pueden marcar también, hay que tenerlas en consideración a la hora de diseñar algo. En esta coyuntura, el Consejo Europeo del 23 de octubre ha aprobado unos nuevos objetivos de decarbonización más ambiciosos que los que teníamos. El gran desafío en el que nos enfrentamos es establecer un escenario que haga posible ese cambio que Europa ha aprobado y sin dañar la competitividad y de forma segura, lo que hasta ahora pues, no hemos sido capaces de conseguir. Se abre ahora un periodo de análisis y discusión de cómo llevar a la práctica este plan. En el sector eléctrico nos encontramos que en el sector eléctrico, como he dicho, no hay señal de decarbonización. Se está consumiendo mucho más carbón que el que se consumía. A título de ejemplo, el parque de generación en España funciona 5.000 horas, el de carbón, el parque de ciclos combinados 800. Esto es algo que no puede encajarnos en una política de decarbonización, es decir, más carbón y más renovable. Es verdad que determinados países ya están tomando medidas, Alemania, Holanda y Reino Unido están planteando limitaciones a las centrales y bueno, los ciclos combinados entendemos que empezarán a funcionar, pero en una cuota relativamente bajísima. Los datos que nos ha dado anteriormente la representante de ENGIE, Loreto Ordóñez, pues son escalofriantes. Los activos están sufriendo un claro deterioro en cuanto a la capacidad firme y al mismo tiempo pues son imprescindibles para darle backup del sistema. Además, pues nos encontramos en un claro encarecimiento de los precios energéticos en nuestra zona europea. ¿Cuáles son los aspectos que hay que decidir? Pues la Unión Europea está desarrollando una política ahora mismo superactiva para tratar de implantar lo que ha aprobado. Es deseable, y yo creo que será así, que la solución que se implante debe contribuir, además de los objetivos del medio ambiente, a la integración de los mercados, al mantenimiento de la seguridad de suministro y, por supuesto, a la mejora de la competitividad. Si no, yo querría decir que esto no ha funcionado. Voy a mencionar algunos temas del mercado eléctrico, aunque los ha señalado con detalle, pero es fundamental en la reforma del mercado de emisiones. Para mí, que poner en marcha el mecanismo de reserva de estabilidad del CO2 me parece fundamental. Creo que es la manera más clara, más eficiente y más económica de poder alcanzar los objetivos de 2030. Creo que la Comisión está convencida, los representantes del Madrid lo apoyan y creo que hay que seguir en esa dirección. Los CRM, para asegurar la capacidad de suministro. Podemos pensar que unas instalaciones térmicas pueden estar funcionando 3 años, 4 años, un periodo determinado, sin ser rentables o perdiendo dinero, ¿no? Pero es muy difícil de pensar que eso va a durar durante muchos años. Es decir, está en riesgo o puede estar en riesgo la seguridad de las instalaciones actuales y no existe señal para la construcción de nuevas. Ese será un elemento que tendrá que tendremos que resolver antes de avanzar en nuevos objetivos. También fundamental la interconexión eléctrica. La interconexión eléctrica es fundamental, y nosotros hemos sufrido ese asunto con España, ¿no? He escuchado con atención también las palabras de mi antecesor, y bueno, yo creo que Europa debe ser capaz de resolver que los mercados se unan. El mercado francés eléctrico y el mercado español tienen unas
características que le hacen ser un mercado muchísimo, que le harían ser un mercado mucho más potente. Nuclear, tenemos mucha renovable, tenemos gas, tenemos agua, es decir, tenemos una complementariedad extraordinaria, ¿no? Yo estoy convencido también, soy de los que apuesta por Europa y estoy convencido de que Europa buscará la manera de solucionar este asunto en menor tiempo del que hasta ahora hemos llevado hasta donde estamos. Y por último, Europa también trabaja en una estrategia integrada del gas que dé unas mayores garantías a los acontecimientos que se han sufrido. El papel del gas yo creo que debe ser clave en esto de la vertebración energética europea y en la consecución de los objetivos medioambientales. La Unión Europea ha transmitido algunos mensajes que pueden ser no muy positivos con el gas a raíz de lo ocurrido con la crisis de Rusia. Sin embargo, los precios de los mercados no han mostrado esa situación. En otras situaciones que se ha producido alguna debilidad o algún fallo entre algún país, los precios de los mercados, de los índices, y tenemos muchas muestras representativas ahora, lo han acusado. Aquí no se ha visto. Ha habido más bien, desde mi punto de vista, un miedo más político que real. Pero repasemos brevemente los 2 o 3 minutos que me quedan. La demanda europea. Después de la fuerte reducción de la demanda a consecuencia de la crisis y de la captura del mercado por la parte de las renovables, podemos decir que Europa se sitúa en unos 500 BCM. La mitad de ellos son de importación, de los cuales pues 200 vienen por gasoducto y 50 vienen por GNL. Los otros 200, la otra mitad es aproximadamente, no son números precisos, provienen de producción propia, siendo Noruega, Holanda y el Reino Unido los mayores contribuidores, casi 200 BCM. Para los no familiarizados con las unidades, la demanda de Europa, los 500 BCM equivaldría a una demanda de 16 veces la demanda del mercado español. En conjunto, Europa tiene una diversificación adecuada, pero país a país pues esto resulta un tema más complejo. Varios países de la Europa del Este pues, no tienen acceso a ninguna forma más a ningún otro suministrador que Rusia. Sin embargo, en la parte del oeste europeo tenemos una gran capacidad de regasificación y transporte interno, también una diversificación de suministros que le ha aportado el GNL, una proximidad a Argelia y una seguridad de suministro a Argelia de la que se ha gozado desde hace 40 años, pero falta la necesaria interconexión para aportar y ayudar a la parte de Europa no conectada. Desde el punto de vista de las reservas son súper abundantes y además el éxito en la producción del gas convencional pues, ha incrementado de manera significativa las reservas. Desde el punto de vista de la producción, pues hay innumerables proyectos en áreas geográficas, además muy diferenciadas, que es otra ventaja que pueda tener el gas. A los proyectos de licuación de USA, de Estados Unidos, de decenas de millones de toneladas de producción, de los cuales el primero arrancará en diciembre de este año y el segundo arrancará el año que viene, y Gas Natural es el off-taker de ese proyecto, pues se unen los proyectos australianos que están arrancando y un potencial de desarrollo tremendo en el este de África ya descubierto que está estudiando ser monetizado. Muchos de ellos están en estado muy avanzado e iniciando su suministro, como digo. Sin duda aportarán una gran fuente de GNL, parte de ella debería de ir destinada a Europa. Y no oculto que la diferencia, la minoración entre la diferencia de precios del Far East con Europa hace más atractivo llevar este gas a Europa. Aparte de estos proyectos, conviene recordar el caso de Argelia, de gran importancia para los países que estamos próximos. Argelia tiene unas grandes reservas de gas y de recursos no convencionales también es muy grande. Y ha desarrollado de manera muy activa y muy rápida todas las interconexiones, todo lo que es el midstream. Está muy bien conectada con Europa. Está conectada con Italia, con un gasoducto muy elevado, de más de 30 BCM, y está conectada con España por los gasoductos de Medgas y de MPL. A su vez, en los últimos años ha hecho importantes inversiones en las capacidades y las plantas de licuación que le permiten tener un potencial exportador muy importante. Tiene que existir un plan. En España tenemos planes, los países los tienen aisladamente. Tiene que existir un plan global diseñado por los operadores. El gas natural, y en este entorno el gas natural debe contribuir de forma decisiva al avance de la decarbonización, desplazando al carbón y sirviendo de backup de las fuentes de generación renovable de manera segura, limpia y económica.
Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José María. Bueno, ahora tenemos una visión que yo creo va a ser la única en esta sesión de este día. Es fundamental, estamos hablando de política energética y la política energética se hace desde la política. Obviamente en la política también participan las compañías y participan, pero fundamentalmente son los estados y detrás de esto están los partidos políticos. Yo creo que esta visión don Juan Moscoso nos la puede poner con muchísima claridad lo que piensa él de toda esta problemática energética en Europa. De que cuando entramos con profundidad en cuestiones relacionadas con la energía en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues tampoco se entiende mucho desde fuera o llega el mensaje. Y también quería recordar la visión también actual del consumo energético, los precios, la pobreza energética, elementos que también están muy al día ahora y son de actualidad en las Cortes. Yo lo que quería hablar, y yo creo que tanto la presentación de la señora Ordóñez como las intervenciones previas van por ese camino, de la importancia que tiene en estos momentos en el que nuestro país y la Unión Europea comienzan a salir de la crisis, la importancia que tiene acertar con el modelo energético, con la transición energética, que decía el señor Terleré, pero que no deja de ser parte de la transición económica que nuestro país tiene que acometer si realmente queremos, espero que se me haya oído todo lo de antes, si realmente queremos culminar o emprender un nuevo ciclo económico con cierto éxito a la vista de cómo nos fue en el ciclo anterior, el ciclo 93-2008. Si realmente queremos apostar por un crecimiento económico distinto al que estamos viendo en estos primeros trimestres de crecimiento, un crecimiento que está, primero, incrementando la desigualdad en nuestra sociedad y, segundo, no está asentando las bases para crecer aumentando la productividad que es la clave de la creación de empleo estable, es la clave del fortalecimiento de nuestras empresas, de nuestro sector productivo y es la clave del sostenimiento de nuestro modelo de sociedad, un modelo europeo. Entonces, mal iremos. Y la clave de ese crecimiento distinto, alternativo al que empezamos a ver en estos primeros trimestres de crecimiento, pasa en gran medida por el modelo energético. Se puede competir y ser competitivo por la vía de la devaluación interna, la vía de la reducción de los costes, lo hemos hecho ya en cierto modo en nuestro país, yo creo que no hay más margen para hacerlo, pero debemos apostar por ser más productivos, siendo más competitivos. Y desde luego el coste de la energía es uno de los tres elementos claves de los costes de las empresas: energía, capital y trabajo. Y por supuesto tenemos otros dos costes que son obligatorios de mencionar al hablar de energía o de cualquier otra cuestión, como son la fiscalidad y los costes administrativos. Y en el sector de la energía también pues constituyen elementos fundamentales. Todo ello en un entorno en el que hablamos con cierta ligereza. Sí, por supuesto, todos los diputados somos expertos en hablar de dependencia energética, hablar de seguridad de suministro, cambio climático. La Comisión de Exteriores, de la que yo también formo parte, la cuestión energética aparece permanentemente cuando debatimos sobre el norte de África, sobre lo que está ocurriendo en Ucrania o en Europa del Este, pero con todo ello, la impresión que tengo yo y que tiene también mi grupo parlamentario y mi partido, el PSOE, es que no hemos sido todavía capaces de dibujar una hoja de ruta o una estrategia país que tiene que ser, como decían los dos ponentes franceses, una estrategia europea y es una estrategia que debe ser coherente y compatible con lo que se marca a escala europea. Yo soy de Pamplona, soy diputado navarro, también sé los problemas que hay con las conexiones energéticas, las necesidades que tenemos de incrementar esas vías de comunicación para ser más competitivos, para importar energía más barata, para que sirvan de incentivo a nuestra industria. Nuestra industria tiene todos los problemas que habéis comentado, del exceso de capacidad instalada, de toda la resaca de lo que fue el ciclo 93-2008 y todo lo que ha ocurrido en el sector energético en España, que la mayoría de ustedes lo conocen mucho mejor que yo. De modo que, con todo esto, yo echo en falta un debate nacional más sereno y con más confianza, porque también vivimos un tiempo en el que desde las instituciones políticas estamos muy a la defensiva
y cuesta mucho presentar propuestas o formular estrategias, a veces en sintonía con las industrias. Nos cuesta mucho, es muy sospechoso para cualquier político o cualquier partido político pues, parecer próximo a un lobby o estas palabras que a veces nos cuesta mucho, nos da miedo incluso pronunciarlas. De modo que también tenemos que, yo quería también mencionar sobre todo la dimensión europea. Hay mucho que hacer en Europa. Europa debe ser también el acicate que falta a la estrategia de crecimiento en España a la hora de luchar por esa mejora de la productividad y de la competitividad vía calidad del empleo y vía calidad de la industria. Eso tiene que ver mucho con los instrumentos de inversión, con el Plan Juncker. El Plan Juncker habla también de interconexiones, de eficiencia energética, de inversiones para hacer nuestro sistema energético más productivo, pero todavía hay demasiada retórica y pocas realidades. Y eso estamos intentando también aclararlo en estos meses, a medida que la nueva Comisión Europea va consolidando y a medida que se van resolviendo problemas. Desde luego, en cuanto se resuelva la cuestión de Grecia, yo creo que sigue siendo el principal problema, el principal nubarrón sobre la economía europea. La cuestión de la energía debe convertirse en la prioridad absoluta para realmente poder apostar por ese crecimiento sostenible y competitivo por el que, desde luego, desde mi partido político estamos defendiendo y que en los próximos meses, de cara a las elecciones generales de este otoño, pues iremos presentando. Y también quería, ya con eso termino, agradecer a Goyo Amón la iniciativa y recordar que tenemos que hacer más cosas de estas entre España y Francia y también incluso a nivel parlamentario, que se hizo más en el pasado y ahora se hace por escasez de recursos y recortes también en los parlamentos. Nos vemos muy poco los parlamentarios españoles y franceses, incluso los fronterizos, y se puede hacer mucho más y este encuentro es un buen ejemplo de ello. Nada más. Muchas gracias, Juan. Bueno, José Luis López de Silanes creo que también. Al final acabemos todos ahí. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Gracias a la Cámara por esta invitación. Y ahora nos va a tocar hablar del petróleo. Se habla mucho de gas, de electricidad, pero no hay que olvidar que el petróleo, pues en España representa el 50% de la energía primaria que se consume y en el mundo pues entre el 35 y el 40%. Y además, según la Agencia Internacional de la Energía, el transporte, en el año 2035, pues el 85-90% del transporte se va a seguir haciendo con petróleo. Y esto es porque la energía que hay en un litro de gasolina es muy difícil de almacenar y de transportar en otro medio de energía. Petróleo líquido a temperatura y presión atmosférica se transporta y se almacena muy bien. Y luego ya contamos con infraestructuras muy cómodas, en la cual podemos reponer 60-70 litros de gasolina, con la energía que se supone, en un par de minutos. Por lo tanto, tenemos petróleo para mucho tiempo. Y vamos a hablar del paradigma. Antes Loreto comentaba que en general el mundo de la energía estaba viviendo un paradigma nuevo, y especialmente en el petróleo. Y esto es debido a los petróleos no convencional. La verdad que la industria petrolera americana, incentivada por los altos precios del petróleo en estos últimos años, pues ha hecho un gran esfuerzo de I+D y ha puesto en el mercado una tecnología capaz de sacar un petróleo que se sabía que existía, pero que no se podía sacar. Es un petróleo que estaba atrapado en la roca madre muy poco porosa y a base de la tecnología pues, conocida como fracking, que supone nada más que aumentar la porosidad de la roca para que libere ese petróleo, pues lo podemos sacar. Esto pues ha cambiado el mundo del petróleo y vamos a revisar brevemente los tres aspectos fundamentales que ha producido. Una en los precios, otra en digamos, la posibilidad de machear la demanda con la oferta y otra los efectos geoestratégicos
va a tener. En primer lugar, en los precios, pues ya vimos que en las guerras de Siria, en la guerra de Libia, bueno, pues no se producían esos repuntes de precio, se reducía la volatilidad y además luego pues se ha caído el precio a niveles pues muy importantes. Nadie pensaba hace un año que el 15 de enero, 6 meses después, el petróleo iba a pasar de los 120, 130 dólares a 45 dólares que estaba el 15 de enero. Pues esto se produce por la producción, digamos, esta producción importante de petróleo no convencional, unido también a una debilidad en la demanda por la situación económica y también por el cambio de la política de la OPEC. En un momento determinado, en el último trimestre del año pasado, pues Arabia dice que ya deja de ser el operador que abre y cierra la válvula para estabilizar los precios, no cierra la válvula, el mercado se llena de petróleo y el petróleo es una de las consecuencias también que lanzan el precio hacia abajo. Y también no cabe duda que la revalorización del dólar pues también tiene su efecto en este sentido. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario pues con precios bajos, precios que están rondando el precio del coste del petróleo no convencional obtenido por la tecnología del fracking. Hay otros petróleos no convencionales que cuesta más sacarlo y de momento lo que se frena con ese precio es otros petróleos convencionales, pero no el del fracking, que está entre 50 a 60 dólares y que además la tecnología irá haciendo cada vez que tenga un precio más reducido. Por lo tanto, un efecto muy positivo de este nuevo petróleo, sobre todo a los países importadores, nos ha reducido nuestra factura energética pues a la mitad, ¿no? España se puede ahorrar entre 15 y 20 mil millones de euros con este nuevo precio de petróleo. ¿Qué pasa a la demanda futura? Pues mira, la demanda futura, ahora estamos consumiendo alrededor de 92, 93 millones de barriles diarios y las previsiones es que para el año 2035 estemos en el entorno de los 100, 101. Teniendo en cuenta que cada año el 5% de petróleo que se consume en estos momentos pues desaparece porque se van agotando los campos, quiere decir que en el año 2035, de lo que se va a consumir en el año 2035, hoy no se conocen 75 millones de barriles, no se sabe dónde van a venir, ¿no? De los 175 no se sabe. La industria ha hecho unas estimaciones y piensa que 65 millones vendrán de petróleo convencional, 25 de los líquidos que se producen en la extracción del petróleo y 15 los aportará el petróleo no convencional. Por lo tanto, el petróleo no convencional va a venir y va a ser capaz de machear la demanda y, por lo tanto, asegurarnos de que vamos a tener petróleo para nuestras actividades. Otro tema importante que se produce es que Estados Unidos, que es el primer productor de petróleo no convencional, pues cambia su perfil de ser un perfil de país importador a ser un país exportador en el tiempo. A su vez, en Estados Unidos este petróleo está produciendo unos cambios importantísimos porque le ha reducido el precio del gas a la tercera parte respecto al precio de Europa y la electricidad a la mitad. Y además están produciendo electricidad con gas y están importando carbón, o sea que además están reduciendo las emisiones de CO2. Esto en Estados Unidos está produciendo pues una revolución industrial, está nuevamente atrayendo a mucha industria demandante de energía y está también atrayendo a mucha manufactura que estaba haciendo en China, ahora la empieza a hacer Estados Unidos porque con energía barata le es posible. Este cambio de Estados Unidos va a producir
cambios en la geoestrategia mundial. ¿Por qué? El petróleo, podríamos decir, que se produce donde no se consume. En líneas. Más del 60% del petróleo que se produce en el mundo tiene que cruzar fronteras. Entonces, la logística en el petróleo es un factor importantísimo. Resulta que hay 5 o 6 estrechos en el mundo por donde pasa muchísimo petróleo. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz entre Omán e Irán, que es el que da entrada al Golfo Pérsico, pues el 40% del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ahí. Más de igual 15 o 20 petroleros enormes todos los días entran vacíos y salen llenos. También están otros estrechos, como el de Malaca, en Singapur, el canal de Suez. Esos estrechos están hoy en día ordenados, vigilados por la flota americana. Cuando Estados Unidos se convierta de importador a exportador, alguien tendrá que tomar el relevo de la seguridad de la logística de ese petróleo. No cabe duda que la ruta del este la tendrá que coger, tendrá que hacerse cargo, pues India y la China, y Europa, que hasta ahora no participa en esta labor, pues tendrá que tomar un factor, tendrá que tomar pues decisiones y ser más influyente en ese punto. Por lo tanto, vamos a tener, debido a este nuevo paradigma que nos produce este nuevo petróleo, vamos a tener cambios geoestratégicos importantes que se irá resolviendo con motivo y producido porque Estados Unidos pasa de ser un país importador a un país exportador. Dicho esto, este es el panorama, como os comentaba, que nos produce este nuevo petróleo, estos cambios en los precios, posibilidad de machear la demanda en un futuro y los cambios importantes que se están produciendo en Estados Unidos y que tendrán alcance a nivel mundial. Es lo más relevante. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? Pues yo creo que ya no los vamos a ver por encima de $100 durante tiempo. Yo creo que tendremos petróleo pues, en el entorno de $60-80 durante tiempo. Petróleo no convencional hay muchísimo. Se ha hablado de las reservas, antes se decía siempre que las reservas de petróleo estaban en el entorno de los 40 años. Es decir, pues la industria era capaz de renovar las reservas que se consumían cada año. Bueno, ahora se da un salto espectacular y podríamos decir que las reservas de petróleo pues, estarán por encima de los 100 años y las de gas probablemente por encima de los 200, 250 años. Por lo tanto, como digo, tenemos petróleo para rato, no hay que preocuparse en ese sentido. La tecnología nos ha ayudado mucho. Decir aquí que el Club de Roma en el año 73 me parece que predijo que en el año 95 ya no habría petróleo, pero evidentemente la tecnología, como digo, ha ayudado mucho. Primero para extraer y ser capaces de extraer más de los pozos convencionales y también ahora viene este salto tan importante que es lo que quiero reflejar, como el esfuerzo que ha hecho de I+D la industria de petróleo americana, incentivada por ese precio tan alto que había, ha sido capaz de poner en el mercado una tecnología que nos permite tener y disfrutar de estas ventajas que estamos teniendo ahora, como el precio pues, tan barato y estos ahorros que concretamente en la economía española va a tener. Bien, por mi parte nada más, quería reflejar eso, que tenemos reserva de petróleo y gas para muchos años. Los combustibles líquidos van a ser los utilizados en el transporte en un futuro, en un 90%. El petróleo no convencional será fundamental para atender la demanda del año 2035. Está aportando a Estados Unidos una mayor competitividad en este momento y está transformando su perfil de país importador a exportador, y el petróleo no convencional está siendo el responsable de esta reducción de precios. Y también decir que Europa se tendría que preocupar más por investigar qué cantidad de petróleo tenemos, qué reservas y cómo sacarlo
No puede ser que teniendo a la vista una dependencia del 90%, vamos a depender de importaciones del 90%, no estemos haciendo nada por conocer qué reservas tenemos y también el proponer procedimientos, de luego, digamos, compatibles con las exigencias medioambientales para poder extraerlo. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ha puesto José Luis López de Silanes un aspecto interesante, que es la geoestrategia de la energía. Ahora le toca a Antonio Jardén. Yo no sé si va a seguir con este tema porque el gas viene de fuera, es decir, que y a nosotros nos viene o bien del Magreb, a Europa llega desde Rusia hoy principalmente, pero había un proyecto antiguo, que era el proyecto Nabucco, que era lanzar un par de gasoductos que venía trayendo el gas de Irán por un lado y el gas de Asia Central por otro. Y eso ha quedado en aguas de borrajas y, por lo tanto, sobre todo, Europa Central es muy dependiente del gas ruso con los problemas que esto tiene. Adelante, José Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarnos. Eso de ser el último tiene alguna ventaja. La primera es decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas, que no podía ser de otra manera y que con esto ya estoy, pero como bien tampoco sería correcto, voy a intentar muy rápidamente dar 3 o 4 pinceladas que complementen lo que han dicho mis colegas. En primer lugar, Loreto Ordóñez ha hecho un muy buen marco que ha encuadrado la situación energética en Europa. Me remito a él. Quizás decir que estamos en una época, el mes de junio, que en las escuelas, en los institutos, se hace una evaluación final para ver si los alumnos progresan adecuadamente o no. Y podríamos decir que la Unión Europea en este terreno no progresa adecuadamente. Yo creo que lo han dicho diferentes. Los 3 grandes objetivos, seguridad de suministro, digámosle, sostenibilidad y competitividad, pues no están funcionando al nivel que deberían de funcionar. Si hablamos de competitividad, Loreto lo comentaba, ni el precio final de la energía en Europa es competitivo con otras zonas del mundo, ni las empresas que están o estamos metidas en este negocio tampoco tenemos unas cuentas de resultados suficientemente potentes para hacer frente a las inversiones que de alguna forma se ha explicado. Por lo tanto, mal vamos por ahí. Punto de vista de seguridad de suministro es evidente, hablo ahora del gas y después comentaré un poco con más detalle lo que Eduardo comentaba, pues es cierto que los acontecimientos que todos conocemos desde hace ya un cierto tiempo ponen en riesgo algo tan importante como la seguridad de suministro. Y si nos vamos finalmente a la sostenibilidad, bueno, yo sí que creo que aquí ha habido un total desacoplamiento entre la política de medio ambiente de la Unión Europea y la política de energía de la Unión. Y hemos producido esta especie de contradicción de que, habiendo hecho un enorme esfuerzo, hablo en un nos papal, Europa, las empresas, un enorme esfuerzo de introducir renovable con un enorme coste económico, hemos conseguido al mismo tiempo que el gas se consuma menos, que es de todos los fósiles el menos contaminante, y consumimos más carbón. Perdónenme la expresión, baje Dios y lo vea. Es decir, es absolutamente un error. Este desacoplamiento, si se hubiera producido en un pequeño país atrasado, diríamos, bueno, claro, es que tiene un nivel de gobernanza muy malo. Se ha producido, en fin, en la cuna de los derechos humanos y de la política y de la filosofía. Por lo tanto, estamos funcionando mal. Diputado Juan Moscoso, me ha gustado mucho que ha comentado, entre otras cosas, que faltaba quizás más reflexión desde la propia política de estas cuestiones. Es evidente. Esto que estamos comentando, que lo hemos comentado todos, permítame, esto es un fracaso de la política, no de las empresas. Si alguien viniera aquí y me preguntara a mí, en concreto, ¿cómo es que ustedes aún no se han conectado con Francia por el MidCat, etcétera? Claro, le diríamos, no es que no lo sepamos hacer, no tenemos ningún problema técnico, ni tecnológico, ni tan siquiera de falta de capital. Simplemente no hay un marco político claro que haya permitido, pongo este ejemplo, o pongo pues cualquier otro de los temas que hay. Por lo tanto, ha habido un fracaso
enorme de esta política. Lo digo así porque es como lo pienso. Todo lo otro es cháchara. No hace falta que nos reunamos 25 veces las empresas. Sabemos hacer... Nosotros en Agas modestamente estamos asegurando, en la parte que nos toca, la seguridad de suministro de Chile. Estamos presentes en la planta de regasificación más importante que tiene el país. Estamos en Perú, estamos en México. Oiga, no es un problema de capacidad ni técnica, y que voy a explicar yo de las demás compañías que están aquí. Son más grandes y más importantes que la mía. Por lo tanto, no es un problema de empresas, no es un problema técnico, no es que no sepamos por dónde tenemos que ir. Hace falta un marco claro, regulatorio y político, que diga esta es mi prioridad y con ella quiero ir. ¿Vamos a mejor? Hombre, pienso que sí. La nueva Comisión Europea por primera vez ha tomado una decisión interesante, ha puesto energía y medio ambiente en una única comisaría, es el primer paso para tener una política coherente y efectivamente parece que tiene un commitment muy importante con el tema de las interconexiones. En este sentido, agradezco, digámosle, la intervención que ha hecho Michel Derdevée. Efectivamente, tuve el placer de ser una de las personas que él en su periplo europeo quiso conocer pues, para poder hacer el rapport que le pidió el presidente de la República Francesa. Y en esta línea yo creo que hablando ahora de gas, esta es la clave. Es decir, si realmente la Unión Europea quiere la Energy Union, quiere un mercado interior, no hace falta que nos rompamos la cabeza. La primera condición sine qua non es tener una verdadera red europea por la que se pueda transitar fácilmente. En el terreno del gas es quizás más fácil que en el terreno eléctrico, por temas incluso técnicos y de todo tipo. Por lo tanto, sin esto, todo lo otro que estamos diciendo no va a ser posible. No tendremos más competitividad, no tendremos una economía más sostenible y, por descontado, no tendremos seguridad de suministro. ¿Qué hace falta para ello? Pues simplemente que en un plazo de tiempo razonable se den los marcos, llamémosle políticos y regulatorios, que permitan que las empresas, de una forma natural, pues seamos capaces de realizar estas interconexiones. En el caso concreto de España con Francia, tenemos muy avanzada desde Enagás con las dos contrapartes francesas, TIGF y GRT, nuestros estudios técnicos para ver cómo podemos resolver, digámosle, los cuellos de botella que hay. Y prácticamente yo diría que lo único que va a faltar entonces es que se dé un cierto marco financiero o regulador que permita que las compañías que tenemos que hacer las inversiones las hagamos, evidentemente, pues en un marco razonable, que no es pedir ninguna cosa complicada. Yo creo que antes el señor Derdevée lo comentaba y creo que por ahí se puede ir razonablemente bien. Por otra parte, y haciendo referencia a los dos proyectos que el moderador me comentaba, es cierto que esos dos proyectos han quedado parados, pero, por ejemplo, nosotros en este momento, junto con otras empresas europeas, estamos presentes en un proyecto que es el Transadriatic Pipeline, que de alguna forma lo que intenta es complementar la llegada de gas a Europa, en este caso en procedencia de Azerbaiyán, atravesando pues, Turquía, Grecia, Albania, el Adriático y aterrando en Italia. Yo siempre digo, estos proyectos tampoco son para ir contra el suministro de gas de Rusia. Rusia tiene que ser un vecino y un suministrador importante energético en Europa, lo va a seguir siendo y el sentido común nos dice que tenemos que ayudar a que esto funcione bien, pero que también, en este caso el suministrador ruso, sepa que tiene unas vías complementarias que pueden ayudar a este de aquí. Por lo tanto, esto, más las interconexiones de la propia red, y no insistiré en lo que todos conocemos, tanto España como otros países podemos ser también receptores de gas procedente vía las plantas de regasificación de otros países. Europa tiene de alguna forma que integrar esto en un marco definido y sobre todo en su política de lucha contra el cambio climático, ser consciente que no por correr más se va a hacer esto mejor. Hay que integrar de alguna forma el carbón en la ecuación. No puede ser que después del esfuerzo que ha hecho Europa estemos digámosle, consumiendo más carbón per cápita en media, y en cambio Estados Unidos, que teóricamente no tenía una política específica de renovables, está consumiendo menos, en parte porque utiliza el shale gas, utiliza más gas. Yo siempre repito un poco lo mismo, pero es que me parece casi el ABC. Si alguien quiere hacer una política de descarbonización, tiene que empezar por el ABC, menos carbón, más gas, que es mucho menos
con peso de carbón y mucho menos contaminante que los otros combustibles fósiles, y avanzar razonablemente por una política de renovables. Saltarse esa clase nos ha llevado yo diría, al desastre en el cual estamos. Empresas que pierden dinero. En España, si hubiéramos dedicado la mitad del dinero que se ha dado en subvenciones a las renovables, probablemente no hubiéramos tenido que hacer un solo recorte social, ninguno. Hagan 4 números y verán cómo lo sale. Pero eso también es un tema de déficit de debate político y la Unión Europea tiene que ser consciente de esto si quiere funcionar. En definitiva, las empresas técnicamente estamos en condiciones de hacerlo, financieramente podemos hacerlo y además queremos hacerlo. Lo único que pediríamos es un marco mínimamente normal que nos permita llegar a esto. Estoy abierto a más preguntas y a más debate. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Son las 2:05. Yo creo que si abrimos ahora un debate nos van a dar las 3. Yo quisiera agradecer a mis colegas de mesa su participación. Sobre todo hemos acabado aquí con Antonio Jardén con una pregunta en la mesa que seguirá esta tarde. Muchísimas gracias y yo creo que mejor nos vamos a comer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loreto. Muchísimas gracias al panel. Habéis estado todos fantásticos y yo creo que ha venido muy bien el orden que ha establecido Eduardo, porque ha permitido a Antonio hacer la verdadera síntesis y el epílogo de todo lo que hemos discutido en esta mañana. Está muy claro. En el Congreso de los Ratones todo el mundo sabe que hay que poner el cascabel al gato. Ahora hay que ponérselo. Este cuarto de hora de retraso nos lo vamos a comer de la comida, que es lo propio. Entonces, aquellos que están en el almuerzo previsto es en el Hotel Villarreal, aquí al lado, bajando unos metros. Y a todos los demás, a las 3:30 nos vemos aquí con la intervención del otro parlamentario que tenemos otro parlamentario, que es Monsieur Christian Bataille, parlamentario socialista francés. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Maybe surrounded by a million people.